Gracias, Henry. Muchísimas gracias a todos, a los asistentes, a los que nos van a ver por YouTube. Muchas gracias a mi oficina, como siempre, Henry, Alfonso, Mauricio, todos ustedes. El día de hoy, mi nombre es William Castillo. El día de hoy voy a hablar de el correo local de Venezuela. Pero va a ser muy similar, va a ser más un show and tell. No voy a profundizar en casi ninguna de las piezas. Así que espero que les guste, que sea rápida y dinámica. Antes de comenzar, sí quiero hacer una pausa y bueno, nada, unas palabras por la paz mundial, por la cordura mundial. Están sucediendo una cantidad de cosas en el mundo que da vergüenza como humanidad. Nosotros deberíamos ser mejores que eso. Espero bueno, que reine la paz y la cordura en nuestro querido planeta. Así que voy a comenzar. Correo local. Como dije, definir el correo local para mí siempre ha sido muy difícil. Nunca he encontrado una definición que me convenza completamente, porque es un tema increíblemente complejo y difícil de acotar. Encontré una definición en alguna parte, no recuerdo bien, creo incluso que no recuerdo, no voy a decir dónde, porque no lo recuerdo, pero dice lo siguiente: un correo local es un servicio de correo que opera únicamente dentro de un área geográfica limitada, generalmente en una ciudad o una única ruta de transporte. Históricamente, algunos correos locales han sido operados por gobiernos, mientras que otros, conocidos como correos locales privados, han sido empresas sin fines de lucro. Y no es que esté mal. Lo que dice es correcto. Yo creo que es correcto. Sin embargo, está muy incompleto. Eh, Incompleto comenzando porque le falta algo que yo considero clave, importantísimo, para que un correo local sea o deba ser considerado correo local dentro de la filatelia. Y es la autorización. ¿Quién autorizó que ciertas estampillas o ciertas marcas pues sirvan para pagar el porte, el transporte de una localidad a otra? Eso falta en esta descripción y yo creo que es clave. Eh, pero no solo eso, también hay otros detalles quizás un poco menos importantes, pero bueno, también deberían estar presentes. Dice que correos locales privados han sido, empresas con fines de lucro. Eh, Se conocen correos locales válidos, autorizados dentro de una región por una autoridad válida, valga la redundancia, eh, que no han sido empresas, han sido personas individuales, personas naturales, sencillas. Otro punto también que es importante es importante acotar, es cuando me hablan de gobierno. Hay muchas veces el correo local se genera precisamente cuando hay un desgobierno en una región, eh, y no está claro quién es el que manda en dicha región, por una insurrección, por una rebelión. El caso es que eso yo creo que hay que agregarlo a la definición de correo postal. Entonces, voy a continuar en esta charla. Lo que pienso mostrar aquí son, bueno, algunas estampillas, piezas o marcas que para el caso de Venezuela comúnmente se reconocen como locales y que no pienso mostrar, y por eso es que dije que espero que sea una charla un poco más rápida, ni variedades, ni tipo, incluso no todos los valores de todas las piezas pienso mostrarlo, porque no es la idea es conocer un poco cuál es nuestro correo local y el estatus, según mi punto de vista, de su validez. Entonces, ¿qué criterio yo voy a utilizar para decir que una pieza que muestre es una pieza de correo real?
Voy a hacer lo siguiente. Primero, como dije, lo que para mí es más importante es que, eh, bueno, es un correo local, tiene que estar acotado a cierta región o ruta particular. Eso es una condición clave, pero además de eso, se tiene que cumplir que se conozca la autorización que le dio vida a cada una de estas piezas. Se debe conocer y que la misma sea considerada válida y genuina. Válida porque no cualquiera puede decir, aquí mando yo y esta pieza ahora va a pagar el correo. Tiene que ser una persona que para el momento en que la pieza fue emitida tuviese la autoridad suficiente en en la cosa postal. Y genuina es importante porque, bueno, se pueden conocer decretos o certificaciones o autorizaciones y las mismas también pueden ser fácilmente falsificadas. Así que tienen que ser ambas. Pero si no, porque a veces puede no existir, sobre todo y particularmente en el caso de Venezuela, pero me imagino que en muchos otros países también, eh, muchas veces no se conoce, es difícil. Había una guerra, había una batalla, había lo que sea y pues no existe, no llegó a nuestros días algo que se pueda considerar autorización válida y genuina. Por lo tanto, no deben, si no existe su autorización de facto por acción o inacción del gobierno, debe ser clara y no dejar lugar a dudas de que fue así. ¿A qué me refiero con esto? Que posiblemente el gobierno conocía de el uso de estas piezas y no le importó, entonces se consideraría que la autorización fue de facto, dada por de facto, o por acción, simplemente que, bueno, dijo que sí podían circular de alguna forma. Y además de esto, que sea evidente, y esto es otro punto interesante para el caso de Venezuela, porque, bueno, vamos a leerle y luego voy ahí, que sea evidente que fueron usadas para el tránsito de correspondencia y que estas piezas no arrojen dudas de ser filatélicas o forjadas, adulteradas o falsas. Esto lo digo porque en el caso de Venezuela yo creo que en general hemos sido muy liberales, muy suaves a la hora de decir, sí, esto es un correo local que nos pertenece. Yo creo que debemos ser un poco más estrictos a la hora de investigar el origen y la validez de estas piezas. Y bueno, para cada una de ellas voy a dar mi propio y personal nivel de confianza que cada una de esas series me da. Voy a utilizar algo así como esto en cada pieza, donde digo el nombre coloquial con que se conoce esa pieza en Venezuela, si tuvo un alcance específico delimitado, si tuvo una circulación válida y si circuló genuinamente. Y al final de eso voy a dar, tengo tres niveles que generalmente utilizo cuando veo estas piezas, muy personal. El primer nivel es olvídalo. Y lo que quiero decir con esto es, obviamente yo no dicto qué colecciona cada quien, pero mi sugerencia es que si lo coleccionas, si lo tienes en tu colección, pues que sepas qué es lo que tiene, lo tienes como una curiosidad o lo tienes como un falso o lo tienes como una novedad, algo simpático, pero no más allá. El siguiente nivel, que está más cerca de ser malo que de ser bueno, es sospechoso. Eh, Todo apunta a que la pieza no debe ser considerada local eh, y por lo tanto, bueno, tienen que existir más alguna de estas condiciones para que yo las pueda considerar buenas. El siguiente nivel es que es posible. Se deben hacer más investigaciones al respecto para poder determinar si la pieza es o no es buena. Y la otra, digo, bueno, la pieza es buena, me interesa y de hecho pongo aquí, te la compro y no es, no quiero decir literalmente que la compro, es para decir que, bueno, definitivamente la pieza es buena y se puede coleccionar. Ya con esta introducción comenzamos con lo que se considera la primera pieza local de Venezuela
Se cree que la fecha es 1854 y pertenece a la población de Bejuma, que es una localidad, una población muy pequeña cercana a Valencia. Y la historia que se cuenta, la leyenda que nos ha llegado es que en teoría el administrador de correos de la oficina postal que existía allí para este entonces, pues imprimió a su propio costo y albedrío estas piezas para ser utilizadas entre Bejuma y Valencia. Se conocen en estas dos formatos, una franca, una debe, un papel un papel tipo pergamino. eh, y bueno, se conocen, estas dos piezas no son mías, son de un certificado que al principio de los 80 llegó a el Club Filatélico de Caracas y yo tuve la oportunidad de sacarle un scan a la foto del certificado. Eh, Alcance específico limitado, pues no se sabe, parece que sí, aunque dice Correo de Venezuela, pues parece que la leyenda dice que era para el correo entre Bejuma y Valencia. No se conoce que haya circulado eh, eh, de manera autorizada y no se conocen, evidentemente, piezas circuladas. Eh, esta pieza debería estar en el olvídalo y aquí voy a hacer un breve paréntesis. Eh, Incluso yo mismo en esta charla creo que a veces debería ser un poco más duro. La verdad es que de esta pieza no se conoce nada, no se sabe nada, no llegó nada más que puras teorías. Supuestamente a mediados del siglo XX se contactó con uno de los bisnietos del administrador de correo, pero todas esas son historias que no se pueden comprobar. Sin embargo, bueno, esta es la pieza que se considera la primera local de Venezuela. No se conocen sobres circulados, salvo este, que pues no se puede decir tampoco nada. Este sobre puede ser fácilmente una falsificación. Hasta ahí llegamos con Bejuma. La siguiente, por orden cronológico, intenté ir por orden cronológico, son las llamadas paquete, la serie de Robert Todd, que circuló entre 1864 al 69. Tuvo un alcance delimitado definitivamente. Este era para llevar la correspondencia en el triángulo formado entre San Tomás, Puerto Cabello y La Guaira. Fueron impresas un par de veces por la Waterloo and Sons en Londres. Su circulación fue válida. Hubo autorización del gobierno para que Robert Todd, para que se pudieran utilizar estas piezas y obviamente se conocen muchísimas piezas, no muchísimas porque son raras en sobre, pero se conocen lo suficientes para decir que sí, estas fueron sin duda válidas piezas de nuestro correo local. Hay muchos falsos, así que hay que tener cuidado, aunque son fácilmente reconocibles. Por lo tanto, estas piezas son buenas, me interesan. De manera similar tenemos la serie llamada Centavo. Centavo porque todas las piezas fueron impresas con el mismo dado, con el mismo, sí, el mismo dado de la primera, de la pieza de 1 centavo. Entonces, todas dicen 4 centavos, 3 centavos en singular. Estas piezas, igual que las Robert Todd, definitivamente circularon, también sirvieron para el triángulo, el mismo triángulo que les mencioné anteriormente, San Tomás, La Guaira, Puerto Cabello. Existen también piezas circuladas, por lo tanto, sigue teniendo la misma valoración en cuanto a mi confianza con ellas. Tenemos esta pieza que en teoría fue emitida en 1870, no se le conoce nombre, son unas piezas bastante misteriosas. Yo quise hacerle un pequeño tributo aquí al gran Willy Colón, a llamarlas O que será, porque nadie sabe qué son.
No, se asume que tiene debido a lo que dice la Guaira San Tomás, ya no dice, perdón, la Guaira San Tomás ya no dice Puerto Cabello, pues uno asume que tuvo un alcance específico, mas no lo sabe con certeza, no se sabe circulación válida, no se sabe si circuló genuinamente. Se sabe que, o se dice, perdón, que fue impresa por Félix Rasco, eh, la persona que imprimió muchísimas de nuestras piezas, incluyendo la serie Escuelas, varias de las tiradas de la serie Escuelas. Eh, yo conozco esa serie y al uno ver piezas, tantas piezas de un litógrafo, uno casi que termina reconociendo la calidad y la experticia de un litógrafo. Yo tengo que decir que yo considero que Rasco pues era un poco no era muy cuidadoso en sus litografías y esta pieza no me parece de él, está bastante bien hechecita, por lo tanto yo no creo que sea de Félix Rasco. Sin embargo, tampoco me parece lo que comúnmente o como comúnmente se ven las falsas de Venezuela. Y otra cosa que tampoco indique que sean piezas falsas es que la distribución que hay entre las piezas de un centavo y las demás, pues parecieran que fueron impresas con algún tipo de análisis de uso potencial, de volumen detrás de ella, cuando son falsas por lo general, y esto es una generalización, repito, por lo general se encuentran más o menos el mismo número. En estas piezas no es así. El caso es que yo creo que estas piezas merecen ser estudiadas más profundamente, pero también reconozco que, bueno, hasta los momentos no he podido encontrar, hoy no se ha podido encontrar prácticamente nada sobre ellas. Así que creo que seguirán siendo un misterio. La próxima serie es la serie de la cual hablé en mi última, un par de semanas atrás, las tiritas de coro a la vela y viceversa, utilizadas entre 1863 y 1870. Tuvieron un alcance específico, como ya dije en la otra presentación, definitivamente sí, no solo de coro a la vela y viceversa, sino que saltaban a Curazao. De hecho, ese fue su mayor uso. Sí tuvo un alcance específico. Circulación válida, definitivamente sí. Se conocen muchísimas piezas genuinamente circuladas. No se conoce, déjenme tomar algo, volver atrás. No se conoce una autorización oficial, pero circularon tantos años que este es uno de los ejemplos donde hubo una autorización de facto de parte del gobierno del Estado soberano de Falcón, donde fueron utilizados. Se conocen muchos falsos, así que hay que tener cuidado. Recomiendo ver la charla anterior. Nivel de confianza, obviamente, me interesa. Yo creo que son buenos. Aquí tenemos una serie eh, que es un poco misteriosa también. Yo la llamé Los Godos eh, y no se sabe muy bien en qué año, durante qué año circularon. Mi estimación es del año 1867 al 68 y la coloco aquí, aunque yo no creo que sea local, porque muchas personas en Venezuela pues la colocan dentro de sus colecciones de locales, lo cual creo que es un error. Sin embargo, suceden cosas muy interesantes con estas piezas. Definitivamente no es local. Algunas personas creen que son piezas de fantasía o incluso falsos. Yo creo que esto es muy ligero pensarlo así. La distribución de estas piezas también es muy parecido a la distribución que encontramos con las piezas reales de cada uno de estos valores.
para estas fechas también. El medio real lo encontramos bastante fácilmente, mientras que cuando nos vamos a los extremos, pues las piezas se hacen muchísimo más difíciles de encontrar y llegando, incluyendo estas, la de medio centavo y un centavo, que son tremendamente difíciles. Eh, pero sobre estas piezas dije que ocurría algo interesante porque mm, han, hay personas que han eh, dicho o intentado decir que estas piezas fueron un ensayo de la primera emisión y de esa misma forma la han vendido incluso casas muy grandes. Yo quisiera hablar un poquito de ello, eh, eh, enfocarme un poco en esto. Esto es la serie que ya vimos en la lámina anterior y ellos dicen que es un ensayo de la primera emisión, emitida en 1869. Eh, yo creo que no hay que hacer mucho análisis para, por ejemplo, cuando vemos la serie emitida a partir de 1866, vemos que son mucho más parecidas a ella en cuanto a valores y colores. Entonces, eso a uno, pues por lo menos le debería hacer pensar de cuál potencial ensayo, de cuál serie fue esta un potencial ensayo. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Eh, ya vimos que aquí de hecho tenemos un par de valores adicionales. Aquí tenemos medio real, un real y dos reales, lo cual coinciden con estas piezas de aquí. Sin embargo, aquí tenemos medio centavo y un centavo. ¿Para qué se utilizaban esas piezas? Esas piezas comenzaron a existir a partir del año 63 con las aguilitas, debido a que el 1 de mayo de 1861 Venezuela firma un convenio postal con Inglaterra y estas piezas se utilizaban para el envío de periódicos o impresos hacia Inglaterra desde La Guaira. Tenía un uso muy particular, por eso son muy raras estas piezas en estas series. Entonces, ¿qué nos queda? Eh, hay que, yo creo que en el transcurso que estas piezas pudieron haber sido utilizadas, y de hecho lo fueron, cosa que yo creo que fue así, hay dos hitos en este periodo. En abril de 1863 finaliza la Guerra Federal, donde los godos, los conservadores, que utilizan el escudo que dice libertad aquí, perdieron la guerra contra los federales con su escudo de Dios y Federación, como vemos aquí. Ese es un hito, ocurrió en abril de 1863. Y el otro hito es un poco más tarde, en 1867 y 1868, se da lo que se llamó la Revolución Azul. La Revolución Azul es una especie de um, componenda, arreglo político entre algunos de los federales, es decir, algunas de las personas del gobierno, con algunos de los de la vieja guardia conservadora o goda, y de hecho fueron exitosos. Ellos pudieron sacar al presidente de turno y reemplazarlo por Monagas. Entonces, yo creo que esta serie de los godos fue una serie que ellos... algo importante. Incluso después de ganar la Revolución Azul, esa componente, esa unión entre federales y conservadores, pues nunca fue muy sólida. Y tan pronto ejecutaron su objetivo de sacar del poder a se me fue el nombre, al presidente de turno en ese momento, me disculpan, eh, pues los federales eh, siguieron con mayoría del poder. Entonces es posible, y esto es obviamente una asunción, que los godos estuviesen preparándose y bueno, tenían una serie parecida a la que estaba circulando. No sé, la verdad no se sabe nada, pero definitivamente decir que esto es un ensayo de la primera emisión no tiene el menor sentido ni económico, pues necesitaríamos para una carta sencilla, necesitaríamos 5 piezas de esta o 10 de esta,
o económico, porque ¿para qué imprimir unas estampillas que no se van a utilizar? Una cosa es el cono monetario, otra cosa es, por llamarlo así, el cono postal. Sobre estas piezas, encontré muy poca información, nada importante, suficientemente importante, salvo un par de veces. El más importante fue aquí en Philatelic Record, el número 40 del año de mayo de 1882, donde, si me permiten aquí, bueno, narran que una persona que era amigo de ellos, pues le trajo unas piezas que no conocían. Las estapillas a que te refieren, no, a las cuales me refiero, no las compré, las encontré en la oficina postal. Ellas fueron emitidas en 1867, pero hasta tanto he podido verificar, solo fueron utilizados por un corto periodo de tiempo. No sé cuánta valor darle a esto, pero se acerca bastante a la teoría de que, bueno, definitivamente no fue ensayo de la primera emisión y eh, hay más posibilidades de que haya sido utilizada bastante tiempo después de la primera. Con esto pasamos a la siguiente. Las piecitas de Surun and Son son estas piezas que tienen enfrente. Nuevamente fueron utilizadas en el triángulo La Guaira, Puerto Cabello, San Tomás. Eh, por lo tanto, tienen un alcance, su alcance fue delimitado, circulación válida por omisión, como dije, porque aunque yo no he visto de esta la autorización, pues de las anteriores existió, y definitivamente hay unos hermosos sobres circulados con estas piezas. Los matasellos que se utilizaron para ellas fueron muy, muy bonitos. Hay muchos falsos, como podrán imaginar, así que hay que tener cuidado con ellos y definitivamente son piezas que me interesan. Las HAPAC o la Hamburg American Packet Company, estas piezas fueron utilizadas también en el Caribe por la Hamburg American Packet, como ellas dicen. Circularon. Yo no he leído la autorización explícita de ellas, pero definitivamente hay sobres. Son bastante raros, pero existen definitivamente. También con unos matasellos hermosos, pero son muy raras de conseguir en sobre. Estas piezas circularon. A ver, yo dije aquí, yo creo que esto es un error mío. Yo dije que hay falsos. Y, quizás esté equivocado, no recuerdo muy bien. Eh, Sé que de estas piezas existen 3 reimpresiones oficiales. 2 de ellas, si mi memoria no me falla, 2 de ellas en el siglo XX y una creo que a finales del siglo XIX. Las 2 del siglo XX son muy fáciles de echar a un lado y descartarlas como las genuinas, las originales, pero la segunda, la primera reimpresión, pues puede tender a confundirnos, así que el color es importante, pero si no se han visto varias, uno se puede confundir, así que lo mejor es irse por las transferencias, que creo que son 10 transferencias, si no me equivoco. No creo que hayan falsos, no recuerdo en este momento, creo que no hay falsos. La Royal Mail Steam Packet Company también se enviaron cartas a través de La Guaira y Maracaibo, muy pocas, pero se enviaron también. Estas piezas fueron utilizadas entre el 75 y 79, son bastante raras, pero sí, estas piezas, yo de hecho, ahora que lo pienso, no tuvieron un alcance delimitado. De hecho, las anteriores, las APAC tampoco. Yo creo que estas piezas iban hacia Europa. Así que por esa razón, sí, no se apegan mucho a el concepto de local que dije originalmente. Sin embargo, se consideran locales en los catálogos de Venezuela, aunque creo que no lo son.
Sin embargo, circularon, se conocen sobres circulados con estas piezas, son muy hermosos. Y de estas sí se conocen algunos, muy pocos, pero eh, se conocen falsos. Son piezas interesantes. Aquí ya salimos del triángulo del Caribe y entramos a esta pieza conocida como petare o petarita, circulada en teoría en 1876. Petare es una población, hoy día se puede decir que es cercana a Caracas. Sin embargo, para el año 1876 era bastante alejado de lo que era la ciudad de Caracas, que era mucho más pequeña, con unos caminos muy malos. eh, bueno, la comunicación era pésima. Esta zona, Petare y sus cercanías, había muchas haciendas cafeteras, la mayoría, eh, y según dice la leyenda, varios hacendados y, bueno, granjeros, cose- personas que cosechaban el café, pues crearon una sociedad llamada Sociedad Progresista de Petare para que la comunicación entre esa población y Caracas fuese más dinámica y expedita. Yo he intentado por todos los medios, toda mi bibliografía que tengo, todas mis fuentes, he tratado de buscar cualquier cosa que me lleve a una sociedad en Petare del siglo XIX. No he encontrado absolutamente nada. Yo tengo casi el 100% de las leyes, decretos y resoluciones emanadas por el Estado venezolano, casi todas a partir de 1850 hasta 1922-25 y muchas entre 1830 hasta el 50. Me faltan muy pocas en este periodo. De hecho, yo creo que me faltan dos y es de 1892, cuando hubo una revuelta particularmente fea en Caracas y se quemaron unos documentos. Esta fecha la tengo toda y en ninguna parte hablan de la Sociedad Progresista de Petare ni que la hayan prohibido. Lo digo porque la leyenda cuenta que luego de que ellos crearon esta viñetica, en menos de una semana el gobierno pues la prohibió vía decreto y ese decreto yo nunca lo he podido encontrar. Como viñetas, son unas viñetas muy bonitas, muy interesantes. Primero, bueno, la forma ovalada para esta época, pues bastante rara el color, un color violeta muy bonito y además fueron troqueladas. Así que cuando uno las toca, uno puede palpar el relieve de la impresión. Son muy bonitas. Sin embargo, bueno, como ya dije, no se asume que tenía un alcance específico determinado, no tuvo una circulación válida definitivamente autorizada y no se conocen sobres. Por lo tanto, esto a lo más es una pieza sospechosa, si no es un olvídalo, y esta es una de esas piezas que quizás yo mismo debí haber sido más dura con ella porque no se conoce nada. Aquí tenemos otra más o menos parecida, es la llamada Estrella de Mérida o del Centenario, eh, emitida en 1882 en la población de Mérida. De esta pieza, vamos a comenzar aquí. Alcance delimitado, pues no se sabe, parece que sí. No se conoce ninguna autorización salvo esta que vemos aquí, pero ya vamos a hablar sobre ella. Y no se conoce que haya circulado, esto no se conoce absolutamente ningún sobre circulado. Pero nos llegó esta autorización del año 1932 de parte de don Tulio Febres Cordero, un historiador, esta persona que vemos por aquí, historiador, escritor, una persona muy querida
en la historia más o menos reciente de nuestro país. Muy inteligente, muy sabio. Y él hizo muchas cosas por el occidente del país, particularmente Mérida. Y él dejó este certificado con una pieza de la estrella de Mérida en su tope. Y ahí nos dice nos dijo eh, que esta pieza fue emitida por la Sociedad de Bolívar de Mérida el 23 de septiembre de 1882 para celebrar el centenario del Libertador, y además nos dice, llámese Estrella del Centenario, valía un céntimo, y aquí nos dice que se utilizaba para el servicio urbano de Mérida, pero además para esquelas, tarjetas, invitaciones, para una cantidad de cosas, no solo para el correo. La fecha 6 de abril, la fecha, su certificado, 6 de abril de 1832, y pone su firma. Esta fue una de las piezas que bueno, si falsifican, si falsifican de todo, que falsifiquen esto, pues a mí no me extrañaría. Averigué un poco y encontré la partida de nacimiento de uno de sus hijos, donde él firmaba. Y bueno, aunque yo no me dedico a eso, pues las dos firmas son increíblemente parecidas. Así que bueno, tengo que darle crédito a que esto definitivamente fue escrito por Don Tulio. Eh, Sin embargo, no se conoce más nada. No se conoce más nada. Y para, en teoría, haber sido utilizada en tantas cuestiones, tantas cosas, pues uno esperaría verlas, encontrarlas usadas. Eh, y pues no es así. Estas piezas yo creo que hay que estudiarlas más, hay que buscar más para, para estar pues más seguro de que en realidad fueron utilizadas en el correo y no para otras cosas. Se conocen, yo conozco solamente tres piezas azules como las que vemos aquí. En la certificación, Don Tulio decía que se utilizaba con una B de Bolívar, pero esta otra pieza la encontramos aquí con un escrito y con otra cuestión que definitivamente no es una B, y una sin ningún tipo de marca. Las piezas eran en azul, con papel azul con tinta dorada, como vemos aquí. Se dice en los catálogos que hubo otra impresión en marrón. Yo no he visto esta pieza en vivo. Esta es una copia de la colección de Claudio Biern, pero está en una especie de papel, y no sé en realidad si esto es un cambio, un changeling, o como sea que lo llamen, y de alguna forma y por alguna razón cambió, el papel cambió de color, porque incluso el dorado no se parece en nada. Hay otra serie que es una blanca, y si nos ponemos a ver, pues vemos que es de otro tipo distinto, la azul y la marrón, entre comillas. Vemos que tiene, por ejemplo, esta punta de la estrella apartada de la D, esta punta de la estrella apartada de la N, y aquí la vemos pegadas. De esta blanca se conocen bastante más piezas, no muchas, pero se conocen bastante más que estas, que de estas solo se conocen, solo conozco estas cuatro, y de la blanca solo conozco o tengo registro de estos tres bloquecitos, tres parejitas. Eh, entonces, eh, pasamos a la siguiente, llamada las palomitas de coro. También hablé brevemente en la charla anterior sobre ellas. Tuvieron un alcance específico, sin duda, nuevamente entre Coro La Vela y saltaba a Curazao. Tuvo una circulación autorizada, sí, por lo menos vía omisión del gobierno local, pues circularon genuinamente, se conocen piezas circuladas. Eh, Existe, yo creo que existe dos reimpresiones, quizás tres. Una de esas reimpresiones, y que incluye el 4 reales y el oficial,
fue muy cercano a 1889. Estas piezas se emitieron en enero de 1889. Estas se deben haber impreso poco después la primera vez. Y hay otras reimpresiones del siglo XX bastante cercanas a este momento. Fueron impresas para... Fueron a ver, el cuño original y los papeles, incluso la imprenta, la pequeña imprenta que utilizaban fue encontrada en Coro y bueno, fue utilizada y generaron una cantidad de reimpresiones eh, a partir de ellas. Por lo tanto, bueno, hay que tener cuidado. Son piezas que eh, sí son locales, reales, pero hay que tener cuidado. Pasamos al Estado Soberano del Zulia, unas piezas emitidas, es una pieza muy interesante, emitida en 1891 por el Estado Soberano del Zulia. Sin embargo, estas piezas han estado relegadas, incluso en los catálogos venezolanos, en las colecciones, porque todo el mundo, o muchas personas, pues yo creo que no se le da la importancia adecuada. Vamos a ver, alcance específico. No, estas piezas yo no creo que hayan, su intención yo creo que fue para uso general. Circulación autorizada, pues no, definitivamente no fueron autorizadas por el gobierno central. Sin embargo, existe y se conoce una autorización del presidente del Estado Soberano del Zulia. Los gobernadores para esta fecha, para estos años, se le llamaban presidentes de los distintos estados soberanos del Zulia. Entonces, yo hago una pregunta básica, o sea, ¿o era soberano o no era soberano? Eh, pero bueno, una cosa es lo que digo yo y otra cosa es lo que sucedió. Definitivamente se recogieron, no fueron utilizadas, fueron impresas por The Homer Lee Bank en Nueva York, Lee Bank Notes en Nueva York, y son unas piezas hermosas, si me permiten, estas fueron grabadas, a mí me encantan estas piezas, la calidad es muy bonita, esta pieza es una lástima que no hayan sido sin embargo, bueno, yo creo que son unas piezas a las cuales hay que estudiarlas más, hay que ser más críticos porque obviamente no circularon, pero yo creo, mi opinión es que deberían aceptarse por lo menos como no emitidos y ni así se le considera en los catálogos venezolanos. Tenemos estas piecitas, son unas piezas de las emitidas por la American Banknote en 1882, en el 1893, si mi memoria no me falla, y fueron, en teoría, con un sello de goma, fueron reselladas, se podría decir, marcadas, supuestamente por los revolucionarios, en el 1 de octubre de 1892. Sin embargo, por ahí circula una supuesta autorización de la época, pero no sé cómo se pudiese verificar que eso fuese cierto. Circulación válida no, circularon genuinamente tampoco. Todas las que se consiguen por ahí, pues tienen, generan desconfianza. Estas piezas son de las primeras que yo diría que hay que definitivamente erradicarlas de los catálogos venezolanos. Otra piecita muy interesante, volvemos a Coro La Vela, esta vez Expreso, son unas muy bonitas piezas con ferrocarril emitidas en 1892 por una compañía llamada The Coro La Vela Railroad and Improvement Company. Y ya hablé de este ferrocarril la vez pasada. Este ferrocarril comenzó a funcionar el 29 de diciembre de 1897 y no transportó correspondencia.
transportaba paquetes y personas. Y a los paquetes, su intención era eh, modelar, duplicar lo que ellos hacían. Esta era una empresa americana, estadounidense, perdón. Y su intención era, pues, replicar su manera de operar que tenían en ese país. Y a cada uno de los paquetes ellos le pegaban esta piecita o una piecita para control. El gobierno, y eso sí existe, el gobierno muy rápidamente les dijo que no podían hacerlo, pero sí hubo un uso hasta, bueno, te tengo que decir, hasta hace aproximadamente un año no se conocían piezas usadas. Eh, Se conocía que el gobierno había muy rápidamente cercenado la práctica que ellos intentaron imponer. Sin embargo, hace aproximadamente un año o algo así, un amigo pues me mostró esta pieza y aquí la alteré un poquito digitalmente porque parecía usada y no se conocía absolutamente ninguna pieza usada. Y aquí, bueno, uno puede hacer un ejercicio de imaginación y pensar que esta es una la vela RR de Railroad, and esto es un INC probablemente, sí, CO. Pareciera que esta es una pieza, una marca de esta compañía. Si eso es así, esta sería la única pieza en usado que se conoce y coincide en fecha, marzo 17 de 1898. Coincide con el periodo en que estuvieron en uso o que antes de el intercambio de comunicación que se conoce y existe entre el gobierno y la gerencia de esta compañía para parar su uso. Por lo tanto, sí, estas piezas son buenas y son muy raras. Llegamos a Carúpano. Déjame ver aquí cómo estoy con la hora. Ok. Am, Voy a ir un poco más rápido. Llegamos a Carúpano, unas piezas locales hechas por como fuentes puestas en una de esas cajitas de antes, muy, muy rudimentario. No se sabe. Su alcance se asume que es local, pero no se sabe porque no se conoce ninguna autorización válida y las piezas que se conocen como circuladas no me dan mucha confianza en lo absoluto y ya vamos a ver por qué. Estas son una de las piezas que yo creo, bueno, quizás esta decisión sea controversial en Venezuela, pero yo a estas piezas no le doy mucho valor. Igual con las llamadas tiritas de carúpano, donde se cree, se dice que las que tienen el serif de esta A corta, pues son las buenas y estas son las falsas, pero en realidad no hay ninguna prueba de ellos. Estas son otras de las piezas que para mí no deberían ser incluidas. Vemos que existen sobres como estos, que como vemos un sobrecito eh, tiene 10 bolívares, 5 8 casi 10 bolívares para enviar una en 1902, 1903, eso era muchísimo dinero, eso no, definitivamente falsos. Eh, Aquí vemos uno aún peor, estas son las piezas de esta serie que se consideran buenas en general, igual que esta. Sin embargo, vemos que esta pieza, que en teoría es de la misma, aunque fueron impresas de forma distinta, esta pieza tiene el D aquí de 1992 y las que se consideran como buenas no lo tienen, así que aquí tenemos una mezcla. Yo creo que se les pasó, eh, se confundieron a la hora de crear el sobrecito. Estas piezas también no tienen mucho valor. Llegamos a las Guayanas Grandes. Estas piezas, un alcance delimitado.
puede ser. Eh, yo creo que su intención era que fueran utilizados más allá de Trinidad, por ejemplo, o internamente, pero no estoy del todo seguro. Circulación válida, tengo que decir que existe una autorización, pero muy tímidamente lo debo decir. Circuló genuinamente, un sí también entrecomillado. Las piezas en sí se encuentran solas con anagrama de Antonio José de Sucre, que era, aunque tiene el mismo nombre del prócer, era el, ah, ah, el, no recuerdo si era el tesorero de instrucción pública o ah, el administrador de correos. Y tenemos el resello de la Fiscalía de Instrucción Pública también y su firma autógrafa, como vemos aquí. Y cualquiera de las combinaciones entre ellas. Así que si uno quiere coleccionarlas todas, es la combinatoria de 5 por 3. Aquí son piezas, bueno, sí, son buenas, son coleccionables, pero la verdad, sobres como este no me dan. Hay muchas falsas aquí. Sobres como esto no me dan confianza y muchísimo menos cosas como esta que vemos aquí. Esto me dice que, bueno, aquí muchos matasellos y muchas cuestiones estuvieron en malas manos. Aquí incluso tenemos una pieza certificada. En fin, esto hay que tenerle mucho ojo, aunque, bueno, pareciera que son buenas. Lo mismo con los barquitos o Van Van Rig era el nombre de este barco que pertenecía a los británicos, si no me equivoco. Van Rig en celta gaélico, me dijeron que significa algo así. Van es mujer y Rig es rey. Algo así como el rey mujer o la reina, que era el nombre anterior de este barco antes de que lo compraran el gobierno temporal que existía en Guayana y Maturín. Lo mismo que con las Guayanas Grandes. Aquí, esto fue última hora, aquí me equivoqué y puse una falsa. Las demás sí son buenas. Sí, estas son buenas en teoría, pero tienen el mismo problema. La mayoría de los sobres que se conocen, pues no nos dan del todo seguridad. Este matasello estuvo en malas manos, pero bueno, un voto de confianza hay que darle. También sacaron unas piezas de estas, unas piezas que sí, Distrito Mariño y otras localidades mucho más pequeñas cerca de Guayana y Bolívar, 1903, pero estas sí no tienen absolutamente, estas sí, el papel de hecho, vamos a devolvernos, el papel se parece al papel de los falsos de estas piezas. Así que por esa razón, por ejemplo, este azul no es el azul de las que se consideran buenas, este marrón y este crema son de los que consideran buenas en las piezas de Guayana o Maturín. Así que bueno, estas piezas definitivamente para mí son eh, una fantasía, una falsedad, unos falsos. Los soles de Guayana son timbres fiscales de 1903 también, pero no se conoce absolutamente ningún documento con ellos. Y tenemos otra vez Distrito Mariño, que eran estas piezas que acabo de mencionar aquí. Esta no se conoce nada, no. Bueno, primero que no eran postales, pero bueno, tampoco se conocen documentos cancelando, pagando impuestos por ningún tipo de operación. Así que estas son otras de las piezas que yo creo que no deberían formar parte de los locales de Guayana. Están los sobrecitos Carrasco. Estos son otra cosa. Estos son piezas de las de la American Banknote, que ellos por falta de piezas en Ciudad Guayana tuvieron que utilizarlos. Y Carrasco, Antonio José de Sucre era el tesorero de la Fiscalía de Instrucción Pública y Carrasco era el de la oficina postal. Él lo firmaba y además ponía una marquita con eh, un valor agregado, un resello a las piezas. Le ponía su sello de fiscalía
de instrucción pública y así se enviaba y además por detrás también lo marcaba. Estas son piezas definitivamente buenas. Puse que hay falsos de la pieza, más no, yo no he visto falsos en sobre. Así que bueno, estas piezas en general me interesan. Aquí, estas son unos sobres muy bonitos. Esta parte, en la mayoría de nuestros países, yo me imagino que se dio el caso de que en las zonas alejadas de la capital o de los centros, en las urbes de aquel entonces, pues no llegaban las piezas, las estampillas con la misma facilidad que a las capitales y a las grandes ciudades. Por lo tanto, pues habían situaciones donde no había estampilla y ellos tenían que arreglárselas. Eh, Comencé esta sección con esta pieza. Este sobre es uno de los primeros sobres que metí en mi colección. No sé dónde lo compré. Este sobre tiene añales y nunca le había prestado mucha atención. Hasta, no sé, unos 4 o 5 años atrás que me di cuenta que la piecita había sido enviada a Nueva York en el año 88. Por lo tanto, Venezuela ya estaba en la UPU, en la Unión Postal, por lo que casi una década, pero era una estampilla escuela, por lo tanto debía haber sido penalizada, cosa que no sucedió. Yo me imagino que, bueno, estando el matasello ocultando la parte superior, pues me imagino que pasó por desapercibido. Sin embargo, me di cuenta también de que tenía esta nota en la parte de atrás: certifico que en esta tesorería no hay estampillas de correo. El tesorero, no el administrador de la oficina de correo, era el tesorero. Esto pues se une con lo que yo estaba hablando hace tiempo sobre las Fórmula Cards y dónde se vendían y dónde se despachaban. Básicamente, esto indica que muchas tesorerías eran las que despachaban, las que tenían doble función como oficinas de correo en el interior del país. El caso es que esa situación se vino dando desde muy temprano. Este en particular es del año 88, pero del año 67 en adelante se vino sucediendo. Y fue en el año 1898 donde en la ley de correos, su artículo 15, finalmente, pues el gobierno acepta que está sucediendo y trata de solucionarlo de la siguiente forma. En su artículo 15, cuando no sea posible franquear la correspondencia para el interior de la República por carecer de estampillas en el lugar, se le dará curso y el administrador pondrá en la cubierta "no hay estampillas" y firmará, debiendo recibir el dinero en dinero efectivo, el valor del porte. Imagínense la cantidad de sinvergüenzura que debió haber sucedido, eh, qué tipo de control existía con esto, qué sé yo, pero el caso es que así lo resolvieron. Y aquí estas son, definitivamente fueron autorizadas, definitivamente circularon, por lo tanto son piezas muy buenas. Pero aquí hay algo que voy a resaltar: franquear la correspondencia para el interior de la República. Esta salió, pero en teoría era para el interior de la República, por lo tanto su alcance estaba delimitado, a pesar de que no se siguió, como vamos a ver, no se siguió al pie de la letra. En septiembre de 1898, muy cercano a el 10 de junio del 898, donde se creó la ley de correo, pues vemos esta piecita donde el administrador de la oficina de Rubio, una localidad muy, muy cercana, 45 minutos, una hora de Cúcuta, en Colombia, pues él dijo: bueno, mira, no tengo estampillas de correo, y lo selló, como si al gobierno de Colombia le interesase eso. El caso es que tan pronto cruzó la frontera, penalizaron la pieza y siguió su curso hacia Bogotá, le pusieron su tránsito y fue recibida en Bogotá. Es muy bonita esta pieza. Y así tenemos otras que las voy a pasar muy rápido porque ya tengo más de una hora y quiero hacerlo corto. Pues los voy a pasar sin mencionar, solamente para que veamos aquí otra hacia Nueva York, certificada. NIRGUA, certifico que no hay estampillas. Ya ocurría tanto que ya se crearon sus propios
eh, eh, cuños. Y ok, aquí vemos, estamos con las arepitas del Táchira de 1903, otra de las que se suponía. Ya estas piezas casi fueron controversiales a mediados del siglo XX, casi hasta 1980. Ya nadie tiene dudas en Venezuela de que, bueno, estas piezas eh, eh, pues no fueron válidas. ¿Tiene un alcance específico delimitado? Pues sí, ya vimos que la ley de correos las autorizaba, pero no tienen una circulación válida, no hay una autorización, oh, perdón, aquí me equivoqué, sí existe una autorización válida. Sin embargo, estas piezas nunca circularon genuinamente, este sobre es evidentemente falso. Aquí, estas son las piezas que casi nadie les, les genera duda de los coleccionistas de los locales en Venezuela. Sin embargo, existe esta pieza que también fue enviado, si vemos aquí esta cancelación, está imitando esta, y tenemos el No hay estampillas nuevamente enviado desde San Cristóbal. Esta pieza también está en la colección de Claudio Biern, yo no la he visto personalmente, así que no sé si fue recibida, pero esta pieza pudiera, y este matasello es definitivamente distinto a este, no solo por obviamente el escrito. Eh, Así que no sé, yo creo que esta pieza, por lo menos esta pieza y otras piezas que tengan esta cancelación, hay que estudiarlas mejor. Quizás no sean arepitas del Táchira, pero algo hay que no debería ser pasar como, o sea, no debemos ser muy rápidos en nuestro juicio con respecto a esta pieza. Correo del Oro, ya muy interesante esta pieza. Este Correo del Oro se dio en la zona del el estado Bolívar, al sureste del país, donde existen y existían minas de oro, por ejemplo en Yuruari, perdón, en el Callao, habían minas de oro y eran poblaciones muy remotas, muy pequeñas y básicamente existían solamente para la mina. La correspondencia viajaba vía fluvial, vía río, hasta Ciudad Bolívar y de ahí seguían su curso si tenían que hacerlo. Eh, Circularon, tenía un alcance específico, definitivamente, era muy local. No conozco la autorización, pero estas piezas circularon definitivamente. Son piezas muy interesantes. Aquí muestro otra de otra compañía, Correo del Oro, de F. Trujillo, estará enviada desde Upata a Ciudad Bolívar también. Vemos esta que es súper interesante porque vemos que fue también desde el mismo Upata, por la misma compañía Trujillo, y viajó por el vapor Bolívar de Venezuela hacia Ciudad Bolívar y parece que fue penalizada. Esta pieza es increíblemente interesante. Estas piezas deberían ser estudiadas con mayor profundidad. Esto es bien raro, estas piezas. Y más raro aún es el Correo del Caucho, Compañía del Caucho del Orinoco, en francés. Eh, y bueno, era lo mismo, viajaban desde Ciudad Bolívar, aquí corté hacia donde iban. Incluso fue para Francia esta pieza. Eh, bueno, círculo de estas piezas son muy interesantes. Tenemos franquicias postales de igual forma, que tuvieron un alcance específico porque todas estas franquicias eran para correo doméstico únicamente, enviados al interior del país, circulación válida, si cada una de estas tenía una resolución que las validaba y circularon genuinamente, puesto que, bueno, aquí están las pruebas estas son franquicias eclesiásticas de la Iglesia
no sé si católica, tenemos, y bueno, evidentemente esta es otra de tipo católico, de franquicia postal de la Iglesia Católica, pero no solo había católica, aquí tenemos una franquicia masónica con la resolución, esta es una de las resoluciones más antiguas, mayo de 1899, y aquí la encontré y la dejé para quien quiera revisarla más adelante. Y bueno, yo he encontrado otras resoluciones de otras franquicias postales, mas no he encontrado piezas. Por ejemplo, yo he encontrado franquicias postales de los médicos, franquicias postales de algunas industrias como la sal, de las minas, pero lamentablemente no he encontrado aún piezas con esas marcas. Ya casi estamos terminando. Aquí tenemos el correo ambulante de Caracas a Valencia. Estas piezas fueron utilizadas entre 1894 y por lo menos hasta 1913. Existe una autorización válida, una resolución válida que les da vida. El alcance definitivamente es delimitado porque era simplemente, este es un tren que viajaba desde Caracas hasta Valencia con múltiples estaciones intermedias, iba y venía, y esta era una marca que se colocaba una vez que dejaban la pieza en el tren, en el buzón del tren, se matasellaban en el tren y luego viajaban. Existe una marca que es de Caracas a Valencia y existe otra similar, Valencia a Caracas. Hay dos marcas. Muy buenas estas piezas, válidas. El correo urbano en Venezuela existe entre 1880 y bueno, por definición es local también. Fueron validadas desde 1880 en adelante y circularon genuinamente como vemos aquí, bueno, alteré un poquito la imagen para verla mejor. Desde 1880 hasta 1898, solamente el correo urbano legalmente estuvo autorizado para la ciudad de Caracas. Sin embargo, encontramos usos de facto del correo urbano. En 1898, la ley de correos que le mostré hace poco ya crea o le da validez al correo urbano de todas las ciudades del país. Piezas muy buenas. Y ya con esto, amigos, agradezco su atención. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias nuevamente a mi oficina, a todos ustedes. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Will. Muy interesante, muy instructivo. ¿Preguntas para Will por ahí? 1:20. Ah, no, como 1 hora, porque No, está bien. comenzamos. Will, mientras esperamos, yo tengo una curiosidad con esas de las Guayanas y los barquitos, porque en alguna oportunidad yo he visto de esas cantidades, pero cantidades increíbles, pues, ¿no? Casi podría decir paquetería. Sí. ¿Esos son así de comunes o los falsos abundan? Los falsos abundan increíblemente. Yo he visto casi que resmas de cada uno de los valores en los falsos. Wow. Los buenos, no, los que se consideran buenos, hay bastante menos, bastante menos. Y se da lo que digo de la distribución, que eso para mí, yo no sé qué tan, yo no sé, siendo también un tipo más o menos de números, pues la distribución a mí me dice si una pieza tiene más posibilidades de ser buena o ser mala, porque la mayoría de los falsos que yo he visto son falsos y toda la distribución es llana, ¿no? Mientras que en la otra tú ves, oye, mira, un medio real, esta pieza hay muchísimas, pero unos valores mucho más altos, mucho menores, pues hay mucho menos. Eso ya me indica algo. Es circunstancial, pero me indica algo.
Si fuese llano, ya definitivamente, ya yo digo, esto definitivamente es malo. Es malo. Y Rafael, tengo la mano en alto, pero una pregunta adicional de las estampillas legítimas de la Guyana. Yo sé que Venezuela tiene también su problema fronterizo con la Guayana inglesa. En esta época, ¿estas estampillas circulaban en todo ese territorio, incluido el territorio en disputa, o esa es una área histórica que nunca circuló correo venezolano? ¿Cuál fue el alcance de estas estampillas de la Guyana ahí? Las piezas que yo he visto circuladas, y mostré algunas, la mayoría iban a Trinidad. Y eso también es parte del problema. Dentro de mi entendimiento, en la charla anterior yo mencioné unos personajes históricos de principios del siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, perdón, que tenían mucho poder político y económico, y además eran filatelistas, Mm, y además tenían una imaginación enorme y le encantaban los falsos. Entonces, mi opinión es que muchos de estos falsos tienen ese origen, vienen de ahí. Ok. vienen de ahí. Y casualmente, uno de estos dos señores vivía en Trinidad, o vivió en Trinidad. Qué casualidad. Dos más dos. Interesante saber eso, gracias. Rafael, Sí, Will, interesante charla. Quería decir, respecto a los falsos, yo no sé si tú tienes este libro, Sí, claro. muy interesante, y hablando de los falsos, tiene Sí. reimpresiones dentro, pero de todas ellas. Son muy bonitas. Es un novelty, es muy bonito, sí. Hablando, Henry decía, "So hay falso donde quiera". Hasta el mismo libro tiene la serie. Pero muchos de ellos son interesantes, dos. Yo llegué a comprarlo hace un tiempo, uno de ex Ferrari, que vino y de los que tienen las perforaciones que son zigzag, son un sello interesante. However, los que se usaron en Puerto Rico, que hay unos que son de Clara Rose, esos todos son bogus, no hay. Están los que le llaman los originales, pero nunca se usaron, y los falsos, que como Henry estaba diciendo, hay reimpresiones y reimpresiones de lo falso. Sí. Pero gracias. Gracias a ti, Rafael. Mauricio. Gracias, Will, por la charla, muy interesante. Will, con relación a a esta interesante marca de no hay sellos, que vi que incluso algunos hicieron asumo que su sello de hule para aplicarlo. Esto, ¿como cuánto tiempo duró? Ah, O sea, digamos, la pieza más tardía que has visto con un no hay sellos. bueno, yo tengo que aceptar que yo no colecciono cosas Ujú. muy recientes, Sí. así que no tomes mi palabra en ese aspecto como muy válido. Ujú. Creo que he visto hasta 1950, Mm, 1960, me Sí. parece que he visto hasta ese entonces. ¿Y desde cuándo? Desde muy temprano. De Ujú. hecho, la serie Escuela, que son fiscopostales, fueron postales a raíz de esto, a Ujú. finales de 1876. O sea, era tanta la falta de estampillas que decidieron utilizar los timbres fiscales para despachar la correspondencia. Así que data de muchísimos años. Pero son bellísimas, ¿no? A mí me Sí, encantan sí, estas muy piezas. interesantes. No, y si tenemos tiempo, voy a contar una pequeña anécdota, algo que ocurrió aquí en Honduras, siglo XXI, que consta del siglo XXI. Yo iba a mandar una carta, bueno, mejor dicho, de una localidad en el occidente de Honduras, me iban a enviar una carta a mí y me llaman: Mauricio, no te la puedo enviar porque no hay sellos. Yo llamo al correo, me dicen que en la oficina de tal lugar no hay sellos. A saber qué reprimenda le dieron al administrador, porque a mí me dijeron, le enviamos el lote de sellos y a saber por qué el administrador decía que no habían sellos cuando sí habían sellos, que el administrador después fue a la casa de la persona
que me iba a mandar la carta para decirle, mire, ya hay sellos, pase por la oficina de correo a depositar su carta, pero, y la carta llegó con estampillas, así que, pero era que a lo mejor tenía pereza y no había el paquete y no, sino que no hay sellos, pague, o había algo más ahí, ¿verdad? Pero le dieron una reprimenda y rapidito aparecieron los sellos. Algo muy Pero eso a curioso. mí lo que me parece más interesante, hoy, más que interesante, increíble. Ujú, Eh, el gobierno estuvo peleando y tratando de ponerle coto al fraude fiscal, ujú, el fraude postal por años. Yo esto lo veo desde prácticamente en cada resolución, cada año, desde que sacaron la primera estampilla. Mira, están lavando, están qué sé yo. ujú. Y vienen a sacar esta solución de no, pero escribe Que dame no el hay dinero en sellos. efectivo y escribe. ¿Qué tipo de control era ese? Pero bueno, en fin. Sí, increíble. Hablando de ese mismo tema, en tiempo colonial, por lo menos en Puerto Rico, muchas de las cartas decían no hay sellos oficiales. O no hay sellos, no hay sellos oficiales, los sellos oficiales que se usaban, pero se ve mucho eso a común. Estoy hablando de los años 1860. Ujú. En el Perú también hubo algo similar, que cuando escaseaban las estampillas lo escribían ahí y le ponían franca por falta de estampillas, pero y estaba regulado, y la regulación era de que si iban cartas de ese modo, en el manifiesto postal que iba hacia la próxima punto de distribución, tenían que poner abajo, ¿no? Se envían 3 cartas sin estampilla, firmado fulano de tal y toda la cuestión, al punto que hay sobres de eso, franca por falta de estampillas, que le ponen, porque lo mandaban con el efectivo, que tiene las estampillas aplicadas en el lugar de destino en tránsito y con el matasello de ese lado. O sea, a ese nivel de control se llegó, porque en realidad también, igual que en Venezuela y en todos nuestros países, pues hay todavía zonas remotas que si llegan las cosas es porque Dios es grande a veces. Otra de las cosas que me da, no encuentro la palabra adecuada, pero es casi tierno, casi cuchi, casi cute, que ellos cuando la querían enviar al exterior también colocaban eso, como si al otro país le interesara qué pasaba allá. Esos son los primeros signos de globalización. Exacto. Ah, Otra cosa que me pareció bastante interesante, Willy, no sé, nunca había visto que en Venezuela le daban franquicia a la logia masónica, creo que en ninguna otra parte del mundo se le han dado. oye, no sé, Y hasta vi la resolución que tienes ahí, eso me llamó profundamente la atención, qué tal poder que tenían ahí en Venezuela. sí. Bueno, sí, lo que pasa es que de Bolívar y antes y Claro, después, ya, eso, aquí todo el sí. mundo era masón en esa época, pero me pregunto si en Argentina no existirá. Nosotros, de hecho, yo también colecciono viñetas y yo tengo por lo menos un par de viñetas con próceres venezolanos impresos en Argentina por la logia masónica de allá. Entonces pareciera que allá también También fue tenían fuerte, cierto ¿eh? movimiento, Claro, ¿no? San Martín, todo, sí. Sí, logias masónicas hay en el país, lo que pasa es que no tienen ese reconocimiento oficial. En ningún momento me parece que hayan tenido franquicia alguna. Así es. Dentro sigue estando el edificio con el emblema, con todo, de la logia masónica. ¿En En qué la edificio, calle. Héctor? Estoy tratando de recordar la calle, me parece que es la Ah, sí, sí, yo lo he visto. Perón o una para acá, ¿cómo es la de entre Perón y Corrientes? Me olvidé el nombre. Cerca de la Eh, FAEP, ¿no? Sí, sí. Sí, exactamente, es una escuadra de la FARC. Está el emblema masón y dice masón, qué sé yo qué, Argentina. Mm. En la época clásica de Perú también la correspondencia de en el Perú mandar carta en esa época clásica sin estampillas era contrabando, era un problemón.
Los únicos que no tenían problema eran los masones, y se conocen cartas masónicas, sin estampillas, circulaban y nadie las multaba. O sea, por lo menos no le dieron franquicia oficial, pero pasaban, ¿no? Los únicos. El resto lo multaban hasta por no sé dónde. Y ahora pregunto yo cuando estaba buscando qué concepto se maneja, porque de verdad ha sido un problema para mí por años, ¿qué es una pieza local? ¿Qué debería ser? Pues intenté buscar en mi oficina. Por cierto, ahora que existe para Ahora ya búsqueda, hay índices. y no encontré nada aquí tampoco. ¿Qué tan ricas son los locales de los demás países? Porque eso es lo que, y ya yo lo he dicho aquí en un par de oportunidades, mi visión filatélica es muy poquita, muy cortica, muy narrow, nada más Venezuela. Eh, entonces, ¿qué tan rica, qué tan amplia es en otros países del continente? Ya existía el correo urbano, Miguel, viste que Sí, el urbano sí, dentro que de la está en capital la federal o dentro de la ciudad de correcto, Buenos sí. Aires. Pero un caso interesante, Oca es solamente dentro de Argentina o fue dentro de Argentina, porque Oca podría ser local y un local institucionalizado, ¿no? ¿Qué es OCA? Es un servicio Correo privado de privado. correo. Ok. Privado. Sí. Y sí, la mayoría de los correos privados son solo internos, porque si no tienen que tener un acuerdo con otros correos. No sé cómo sería para que sea Sí, no. internacional. Hay algunos, pero no sé cómo lo hacen. Ya la correspondencia privada en la Ujú. Argentina, Oca o quien fuera, la llevaba hasta un punto y de ahí la trasladaba al correo argentino hacia el destino, porque Ah, no llegaban hasta esos lugares, esas localidades. Mm. Tanto Andriani, Oca y las 70.000 que hay. O había, no sé cuántas hay hoy. Pero Oca es el más grande, ¿no? ¿Y todavía funciona o no? Sí, lo que se les prohibió fue la emisión de estampillas. No. Otra vez volviendo al Perú, también hubieron emisiones locales, pero fueron por parte de la guerra, ¿no? Cuando Chile tenía ocupado el Perú y el gobierno se fue hacia el sur, los departamentos del sur se unieron y sacaron sus estampillas locales. Después se acaba la guerra y obviamente tiene que haber más guerra. Empezaron las guerras civiles, también empezaron los locales de ahí. Y como correspondencia urbana, como lo que pusiste ahí, Lima era una ciudad no muy grande, como todas nuestras ciudades en esa época, y alguien que mandaba una carta dentro de Lima agarraba generalmente a su mensajero para que vaya pues unas cuadras más allá y le entregue. Cartas urbanas de Lima de esa época, antes de 1884, que es lo que yo conozco, del 21 al 84, 1821 al 84, se conocen solamente 7, nada más, Wow. como urbana. Bueno. una pregunta, Will, porque en los catálogos internacionales no figuran esas estampillas locales que vos mostraste. Están en los catálogos especializados de Venezuela y si hay muchas de las que vos dijiste que no son genuinas, que también figuran como si lo fueran. Eh, en los, hablando de los catálogos modernos, en los más famosos, muy pocos sí existen. En el Mitchell sí, en el Ah, Mitchell CI, en los catálogos especializados de Venezuela también están, pero lo, mi eterna batalla es con cuán factual, cuán real es lo que ellos dicen ahí. Por eso es que yo digo, somos muy liberales en eso. Cualquier cosa nosotros lo aceptamos sin mucha cuestión y eso se ve en los catálogos. Y sí, bueno, y en Scott hay mucho, incluso en las piezas normales, regulares, en Scott hay falsos. Se muestran cantidad de falsos para el caso de Venezuela. Ah, de hecho en Scott sí muestran los Van Rig, por cierto. ah,
Perfecto. ¿Otras preguntas o comentarios ahí para Will? Y Fernando. Un comentario y una preguntilla. El comentario es un poco sobre lo que Will planteaba de otros países. En realidad, supongo que cuesta mucho. Yo, cosas que hubiera pensado que son locales de Nicaragua, a partir de ahora tendría que revisarlas, por ejemplo. En Costa Rica no hay del todo, nada parecido. Pero también eso tal vez explica, frente a lo que Will y Henry decían, el hecho de que tanto Costa Rica, Nicaragua, Salvador, son países muy pequeños, con poblaciones muy pequeñas y posiblemente no había demanda suficiente para tener eh, servicios locales, ni estampillas, ni correos a lo largo de todo el periodo prefilatélico hasta la creación de las primeras emisiones respectivas. De hecho, los de Nicaragua son sobreimpresiones de Bluefields y cosa parecida en sellos ya existentes. Yo sí tendría cuidado tal vez en separar lo que son los correos locales de otras cosas que Will habló, y esa es la esencia del comentario. Tal vez el correo urbano es una categoría por sí misma, con mucho valor, con mucha presencia en todo el mundo, existen todas las leyes de correos tempranas, después llegó a desaparecer. Correo ambulante, lo mismo. El que un país tenga una excepción o que posiblemente exista solo, yo no creo que ese que era el del río Orinoco, no, el del tren. No creo que sea el único caso de Venezuela, debería haber otros. Los hay a toneladas en Colombia, los hay en un país pequeño como Costa Rica, los hay a montones, pero a montones. Y no solo los ambulantes de ferrocarril, los ambulantes de fluviales que son muy interesantes en Colombia, son terriblemente interesantes, y creo que en Venezuela también los hay. Debo haber visto algo porque lo tengo medio clavado ahí en la mente. Y por supuesto, la selva amazónica que una vez Henry nos ha contado, y la gente de Brasil tiene constancia de eso también. Entonces, yo lo separaría. Y lo otro que yo separaría, a pesar de que mi pregunta es sobre ese tema, es lo de las franquicias, porque ciertamente es todo otro capítulo. Como hablé yo el otro día, en el caso nuestro acá, es un capítulo enorme, pero enorme, que requiere un tratamiento separado. Y precisamente esa es mi pregunta, Will. Eh, eh, Previo, déjame decirte que me gustan mucho tus charlas, como las de Raviñani, son charlas sobre los materiales que todo el otro mundo los desprecia. Entonces, son materiales querendones. Son muy bonitas charlas. Muchas gracias. Pero me quedó la duda cuando hablaste de la franquicia de la sal, de la que dijiste que no conocías ningún material circulado. ¿Puedes explicar un poco más la franquicia de la sal? Sí, claro. Primero, Luis Fernando, agradezco mucho tus palabras, un honor, la verdad. Déjame separar el comentario de la pregunta. Tienes toda la razón. Yo estuve consciente de que estuve mezclando temas que quizás tienen unas acotaciones muy claras. Sin embargo, eso es lo difícil que para mí ha sido siempre delimitar lo que es local, porque entiendo el comentario acerca de un correo ambulante o de un correo urbano, pero definitivamente es local dentro de un concepto básico. Y esa fue básicamente la razón. Sin embargo, yo creo que sí, o sea, el correo local como concepto filatélico debería ser más claro. Yo no debería tener esta duda. Eso debería estar súper claro. Nadie tiene duda de lo que es un correo oficial o lo que es otro tipo de correo. ¿Por qué tengo la duda sobre oficial? Es porque yo no he encontrado
el concepto adecuado o es porque no existe tal. Entonces, sí, te tomo la palabra, tienes toda la razón. Eso ha debido estar Una separado. pequeña interrupción sobre lo de las definiciones. Pueden estar malas, yo no voy a defenderlas, pueden estar malas, pero en el diccionario de FESOFI hay dos definiciones, una bajo la entrada correo local y otra bajo la entrada local. O sea, aparece en la C con correo y aparece en la L. No son idénticas. Voy a En realidad revisar. uno podría pensar que la segunda más bien es complementaria de la primera. Tampoco son, digo, no las voy a defender, no me parece que sean muy exitosas, pero que si las hay, las hay. Perfecto, las voy a revisar, Luis Fernando. Con respecto a la franquicia, eh, tú te has dado cuenta que a mí me encanta es averiguar, investigar por aquí, veo una marca y me pongo a averiguar sobre ella. Con respecto a las franquicias he hecho lo mismo. Y buscando una franquicia en particular me aparecen otras. Y encontré esta franquicia de La Sal. Es a principios de 1900. No recuerdo la localidad, me disculpas, te la puedo buscar de hecho me comprometo a buscártela y a enviártela. Pero es una franquicia postal para una compañía particular que explotaba una mina de sal. Y así habían otros, como mencioné, de los médicos, etcétera. Pero el de la sal era eso, era una franquicia, siempre eran específicos, eran muy específicos. El de la sal, Will, si me permitís la otra interrupción. El de la sal es un fenómeno histórico, porque los monopolios de la sal van aparejados en los países imperiales, especialmente España, pero sobre todo en este caso concreto, Italia, van aparejados con los monopolios del tabaco y de la pólvora, tabaco, papel, pólvora y sal. Entonces no es raro encontrar franquicias donde se combina el concepto y de hecho en mi colección yo debo tener unas 3 o 4 franquicias de la sal italianas y después la reversión de la franquicia y el uso de papelería multada porque ya la franquicia no existe, etcétera. O sea, toda la historia alrededor del tema. Sin embargo, es un concepto histórico que vale la pena rastrearlo ahí. Incluso sería interesante ver si existe en el caso de Colombia, que es el otro que tiene minas de sal. En Alemania hay prefilatelia de la sal, pero no franquicias, o no las he visto, tal vez me ha faltado buscarlas. Por eso me interesa lo que estás diciendo. Le había perdido la pista y me llama mucho la atención que lo mencionaras. Muchas gracias. Bueno, te lo mando cuando lo encuentre pronto. Miguel. Sí, me quedé pensando en la gran diferencia que hay entre lo que yo entiendo que es un correo local y lo que es correo urbano. Para mí el correo urbano es una categoría establecida por el correo, pero se diferencia del correo local. Si bien, claro, porque uno piensa, ¿no? Si es urbano, es un movimiento local. Pero vos fíjate que la tarifa del correo local se aplica en todas las poblaciones del país. O sea, es de uso general. En cambio, cuando vos pensás en un correo local, me da más bien la impresión que es un servicio especial que se hizo para determinado poblado que se va a relacionar con tal otro, porque ahí no hay un servicio de correo que lo haga. Entonces me parece que es más un correo muy puntual para una localidad en particular. No como el urbano que es para, o sea, al sacarse en la ley de correos es para todas las poblaciones que hay en el país. Ya. Una idea Tiene, pequeña. tiene mucho sentido, probablemente tengas razón. Eh, voy definitivamente a revisar esos conceptos porque son muy tricky. En Venezuela, de hecho, yo no sé si sucedió en otros países, pero hice mención de que hubo un correo urbano en 1800, a partir de 1880, muy distinto al que hubo en 1898, o por lo menos de manera por ley.
en 1880, en teoría, solamente había correo urbano en Caracas Ajá. y en las demás no. Y yo tengo piezas que enviadas de Caracas a Caracas pagando 5 centavos, cuando en otras poblaciones de Carúpano a Carúpano, de La Guaira a La Guaira, pagaban 10. En algunas no se cumplía. O sea, parece que había eh, un albedrío, no sé cómo era ese control. Y a partir de 1898, sí, como dices tú, en todas las ciudades. No sé si eso habrá sido igual en otros sitios, pero en Venezuela fue así. Eh, ¿Será, Will, de que porque Venezuela es un estado federativo y cada región tiene mayor autoridad, quizás la interpretación legal no alcanzaba como en otros países que es un solo estado, no son federativos, todo es provincia? No sé, me imagino. es posible, no sé. Sí. Bueno, ¿algún comentario o pregunta final por ahí? No hay Solo nadie. complementar algo de lo que decía Miguel de Urbano. En el mismo diccionario de los españoles, la referencia es dos adiciones. Una, que el remitente y el destinatario viven en la misma localidad urbana. Y segundo, que tiene una tarifa reducida por esa razón. Una vez más, no defiendo el diccionario de Fesofi, pero es el diccionario. No, pero es lo usual. Cuando nosotros hablamos de correo urbano, hablamos de eso. Que es lo que pasó en Argentina, por lo menos. Costaba la mitad que si fuera a otra localidad. Era así. Pero, 1800, duró poco tiempo. pero hago una pregunta quizás retórica. ¿Cómo un correo urbano no es local? No, yo sigo pensando, cuando yo pienso en correos locales, lo que pienso es que determinada localidad hizo un servicio particular para esa localidad, que no alcanza al resto del país. Miguel, también lo hubo en 1917, correo urbano. Sí, no, era expreso urbano, que era otra cosa. Eso habría que, porque es otra cosa. El expreso Es urbano es otra otra categoría, cosa. Es pero un también servicio era... especial que se prestaba, pero Sí. no es con tarifa reducida, es otro tipo de No, cosas. Sí, pero sí. era también localizado dentro como vos decís, con el mismo remitente, en el mismo lugar que el destinatario. Porque solamente había en Buenos Aires, pero Buenos era Aires, sí. expreso urbano porque usaban determinado medio, que eran los tubos esos, ¿cómo se llama? De aire comprimido, porque De aire establecieron solo en comprimido. Buenos Aires, pero era un servicio diferente, no era tanto como fue el correo urbano el hecho de reducir la tarifa para... sí, estaban los expresos diferidos urbanos. Bueno, lo que pasa es que cada caso es Es particular. diferente. Claro. Pero, No, por pero hay ejemplo, algunas cosas que son bastante generales. Por ejemplo, hemos oído de varios países un concepto análogo al que voy a decir, el nombre lo conozco en inglés, el drop mail. Drop letter. Eso es correo urbano. El penny post, cuando se claro, creó el penny post, el one penny post, era para las tarjetas de visita y las invitaciones que se repartían en la ciudad de Londres, en principio, claro. y esa era su razón de ser. O sea que el correo urbano es un concepto muy viejo, muy rico, y puede ser que termine uno diciendo, sí, es local porque por fuerza es local, como dice Will, y no es retórico, pero casi, ¿verdad? No, Pero no, sí, es que eso es local porque es local, pero no es en lo esencial local. En lo esencial es una categoría postal. Por ejemplo, un caso que me parece que en algunos países debe suceder cuando hay problemas políticos, por ejemplo, que cada población se separa y tiene sus propias administraciones, y por ahí se hacen estampillas en cada lugar que circulan dentro de ese lugar. Eso sí es local, porque digamos,
no sirve para todo el país, sirve para esta zona nuestra que nosotros hicimos nuestra propia administración mientras estamos en medio de este problema político. Claro. Eso Y, y, entiendo que es y, algo local. y ese es el caso de las de Perú, que en realidad le llamamos departamentales, pero son locales. O sea, el concepto de local no es la ciudad, sino es la región, ¿no? O sea, dentro de esta región, nada más funciona ese correo. Sale de ahí y ya se multa, nadie lo reconoce. Y Da para mucho, ¿no? Porque al final el concepto es el mismo, pero la aplicación e interpretación en todos nuestros países varía un poco. Y bajo eso se habló de OCA, ¿no? El famoso correo privado en Argentina, es esto. Ese es hasta ahora local, hasta el siglo XXI. Pero yo pienso que si abarca todo un país, yo no lo llamaría local. OCA No, yo abarca toda tampoco. Argentina. Sí, Sí. Ah, Sí. Las ok. grandes Pensé que era ciudades, por lo solamente menos. Buenos Aires. Está bien, No, después no, hay no. lugares donde no llega porque no tiene, digamos, Cobertura. servicio, pero Y, para todo el país. y Ok. eso no sería otra categoría. Tenemos entonces el correo normal, que es para todo el planeta, enviar una carta a todo el planeta. Tenemos un correo local, que es para una región. Un correo urbano, que es para una urbe dentro de una urbe. ¿Cómo llamamos el correo que solo sirve para enviar cartas dentro de un mismo país? Sí, Will, pero Nacional. a mí me Lo que parece... pasa que también eso lo regula la tarifa. Ujú. Cuando Pero, vos franqueas con 12 pero centavos va al extranjero en Argentina, por ejemplo, y no, cuando franqueabas con 6 era dentro del país. pero eso es ujú. distinto. Perdón, no quise decirlo así. Lo que quiero decir es que no está prohibido que hagas un envío fuera del país. ¿Cómo Ujú. llamamos a por ejemplo, una franquicia postal que solamente está permitida dentro del país? A eso me refiero. ¿Cómo llamamos a ese Sí, tipo de a ver, correo? a ver. A mí me parece que una de las cosas que tenemos que tomar como base es quién administra ese servicio. Claro. El correo oficial maneja el correo dentro del país y como pertenece también a la UPU, puede mandar al exterior. Perfecto. También los correos urbanos eran manejados por el correo, que generó esa categoría para cobrarle más barato a la gente que mandaba dentro de su ciudad. Listo, pero sigue siendo parte del correo. Los correos privados, cuando tienen solo alcance nacional, es porque no tienen un acuerdo con otras administraciones extranjeras. Porque si no, ¿cómo hace OCA para mandar a Francia? En Francia dicen, vos no sos de la UPU, no podés mandar cartas a Francia. A lo mejor pueda tener un servicio combinado con el correo, pero eso ya significaría tener algún tipo de convenio. Ujú. Entonces, ahora, ese correo, para mí la categoría que le cabe es correo privado. Listo, ya con eso me parece que Queda. alcanza. Y en general los correos privados son de alcance nacional. Hay algunos que sé que tienen clearing con otros países, pero es un caso especial también. Pero en sí me parece que eso ya es correo privado. Y con eso me parece que es una Ya. categoría más que suficiente. Y correo También tenés local, otro. sí. Seguí, seguí, Y correo seguí. local entiendo yo, ojo, y vuelvo a decirlo, es lo que a mí se me ocurre, pero habría que después ir a las definiciones más objetivas, es, digamos, un servicio que se generó particularmente en un lugar, es como cuando, qué sé yo, está el correo de Hanover, listo. Una administración hizo, una empresa hizo un correo para la ciudad de Hanover, listo. Digo esa porque me suena a esa que sé que los alemanes juntan correos locales, hay muchos privados, qué sé yo. Pero son solo locales. O en este caso, como vos decías, hacía falta para llegar hasta el puerto, entonces, bueno, generaron un correo especial para esa zona. No es el correo que lo hace, el correo puede ser que lo apruebe, pero es local porque solamente se hizo para esa necesidad particular de ese pueblo que tiene que relacionarse con su puerto, con esa ciudad, por ejemplo. O Cosa sea, tan interesante, ¿no? Todo el a correo. mí me parece que esa es la esencia del correo local, de lo que yo llamaría correo local. Hay otra categoría más, Miguel. A ver, Dentro de las estampillas oficiales, o sea, de un correo,
hay estampillas que son aptas para mandar al exterior y otras argentinas que no podían circular afuera del país. Bueno, pero es otro tema. Y eso también, no, pero también es otro, por eso te digo, es otro tema, pero también había ahí un límite. Esta para allá no sirve. Y sí Bueno, pero es sirve una para categoría de la parte estampilla interna. más que una categoría de servicio. Es una categoría de estampilla, claro. Esta no sirve. Ah, bueno. Y las Ambos, multaban. Y las multaban, ¿te acordás? Sí, sí, déjeme hacer otra pregunta. Ustedes, creo que todos son expertos y veteranos en exposiciones internacionales y locales, etcétera. Locales, by the way. Eh, y locales. Locales o territoriales. eh, ¿cómo, urbanas. cómo se evalúan una exhibición, una colección local? ¿Cuál es me imagino que será, bueno, me imagino por vía tradicional o qué sé yo, pero ¿cómo se acota? Todo Bueno, este tipo aquí hemos hablado con por lo menos 5 o 6 distintas, debiera contestar eso el hermano del Pitufo acá presente, que se llama. Luis Fernando. Ah, no sé por qué. Bueno, Por el gorrito. Me daría un enorme placer contestar si me dieras el nombre apropiado. Y si querés ponerme un apodo, no le den equivocadamente a Molina el que no merece, porque si soy hermano de alguien, no es del pitufo, sino del que come pitufos. ¿Y por qué la agarra conmigo? Gargamel. Luis ah, Fernando, la Hermano voz del autorizada es Pitufo. el juez FIP aquí. Nos puede dar la... No, Claro, no, no, la regla es muy clara, no hay confusión. Todo eso, ¿qué digo yo? En general es filatelia tradicional, Ujú. pero hoy día hay una categoría que se está aprendiendo a usar en historia postal, que son los estudios especiales. Y digo, se está aprendiendo a usar, aunque algunos de nosotros tenemos años de ver colecciones que se presentan como estudios especiales y siempre han obtenido buenas calificaciones, aunque hay gente que se opone a que las califiquemos en distintas exposiciones. Porque lo que sucede es que la filatelia no son las reglas. La filatelia es el coleccionismo y el Ujú. placer de coleccionar y el material que se colecciona. Entonces nadie puede venir y llegar a decirle a Will, mire, ahora tiene usted que encontrar las pruebas de color y las pruebas de dado y poner primero las pruebas de dado y después las pruebas de color y después los espécimen enviados a la UPU en las estampillas de la Guyana o las de la Guaira o las de el pez vela o la vela del pez en la que sea. No, nadie puede llegar a imponerle reglas que no aplican a la realidad. La realidad es el material con sus limitaciones, entonces lo expone. Posibilidades, filatelia tradicional. Y lo van a calificar. La regla dice que tienen que calificarlo, que, voy a decirlo yo, como dice Will, con algún lenguaje cute. Tienen que calificarlo con gentileza, es decir, no se trata de patearle el fondillo al que está exhibiendo una cosa nueva, distinta, interesante y lo hace de manera inteligente. Lo que pasa es que hay jueces que huelen así. esa Entonces, no hablemos entonces, de esos jueces. entonces esas colecciones no caben porque no son la primera emisión de Los Ojos de Buey de Brasil. No. La filatelia es filatelia. Esa es una primera regla. La otra que hay que tener en cuenta, que a veces a la gente se le olvida la importancia que tiene, y es que hoy día la enumeración de materiales en filatelia temática admite poner cualquier cosa. Entonces, si yo no tengo dónde ponerlas, no es que voy a hacer una colección de correo local disfrazada de temática, sino que voy a usar la lógica de la temática, por la cual los Hansa y los Hapag, que mencionaba ahorita, no sé si era Miguel o Héctor, el tema de los alemanes, o cualquiera otro de esos que tienen trencitos, ¿por qué no los voy a poner en la colección de los trenes?
Y los oca, a ver, aquí se ha hablado montones de paja de oca ahorita, con todo respeto a la paja, porque oca, que en Argentina a veces es menospreciada, resulta que en temática es apreciada. Es correo. Y en temática todas las formas de correo. Entonces es una cuestión de una cierta inteligencia mínima, un respeto mínimo al material. Yo he visto colecciones de muchos acá, bueno, las de Miguel y lo que han presentado algunos otros, que son extraordinarias, más allá de que no sean primeras emisiones oficiales de un determinado país. Hay que aprender a calificar, es decir, por eso yo he propuesto que un capítulo que tenemos que incluir en la formación de los jueces es la ética de la evaluación. ¿Cómo es posible que los jueces no sepan rudimentos de evaluación? No lo saben porque no lo reciben nunca. No hay maldad, no lo han recibido nunca. No es que a nadie se le ocurrió que tenían que saber un poquito de evaluación antes de poder ser puestos como jueces. Y dentro de los Luis, conceptos de la evaluación, la ética de evaluación es esencial. La ética de la evaluación en este caso pasa esencialmente por reconocer que la filatelia es filatelia. Ujú. Lo que hoy presentó Will aquí, lo que nos ha presentado 1000 veces Miguel, eso es filatelia. ¿Cómo se llama el coleccionista colombiano muy conocido? Vamos a ver, no es Frolic, no es Santiago, pero es otro de esa misma generación. No es Gogol. Santa James María. Johnson, Luis ¿conoce? Fernando, ¿qué colección? Eh, Ay, Rocío, una que era estudio especial, de la que Bauer, radica en el año 10. Porque estaba también la de Santa María. No, no, no es de Santa María. No, no. Existe un señor Johnson en Colombia que es coleccionista, Sí, pues, Jimmy Johnson. Jimmy Sí, pero Johnson. por ese aéreo, supuesto. ¿no? No, no es aéreo, aéreo Él tiene aéreo también, pero Jimmy tiene tiene aéreo clásico, también. todo eso. es la primera colección que ya hace 15 años nos tocó calificarla y de pronto, ¿en qué regla la calificamos? En estudios especiales. Y era un jurado en el que estaba Aranás, estaba Mazepa, y se calificó como estudios especiales. Les prometo buscar el detalle porque vale la pena tener esas colecciones en la mente. A veces a uno se le olvidan. ¿No era la de Mario Ortiz, Luis Fernando? ¿La de qué? Mario Ortiz. No, no, no. El que trajo colecciones a Costa Rica fue Johnson. Ah, ok. Fue la FIAF que se hizo cuando se hizo la asamblea FIAF aquí en Costa Rica hace como 15 años. La recuerdo como si fuera hoy, porque es fascinante ver esas colecciones. Fernando, una consulta ya que estás ahí, siempre la consulta temática del asunto. Vimos esas estampillas que le llamaba Will las arepitas, me gustaron mucho, redonditas, todo eso. Si yo tuviese una colección temática de alimentación, el hecho de que esa estampilla tiene el apodo arepita, ¿entra o no entra? No, No. no, no, porque es un apodo. Ok. Es un apodo familiar entre amigos, los que les gusta, les dicen las arepitas por cariño. No, es más, ni siquiera parecen arepitas. Me gustaron Si igual. esas fueran arepitas, a ver si me explico. Si esas fueran arepitas, podrías poner a la par de ellas las de Alexandria. Sí, pero en Alexandria no hay arepitas, pues en Venezuela sí. Pero las de Alexandria son idénticas a las arepitas, son la misma cosa. Sí, sí, son cortadas redondas. Bueno. Más bien Will debería consultar las de Alexandria y hacer el paralelismo. anotado.
Listo. Bueno, con Y el eso, gorro es porque hoy hace frío aquí. Es un gorrito caliente. define frío en Costa Rica. Exacto. Eh, nada extraordinario. Era, digamos, 15 en grados. la tarde, con la lluvia, te mojabas en el patio, te mojabas la espalda, la cabeza, y la sensación térmica era 17, 19. Para sobre todo. Pero nosotros vivimos entre 24 y 26, de manera Claro, que eso es frío, 17. por eso, todo es Claro. relativo. No hay Frío nadie hace de donde Canadá vive- aquí, ¿no? O Vermont, ahí no tenemos donde 17, vive el se va a la gringo. playa, Rafael. Hoy estaba aquí casi como en los bajos 50 y yo estaba así cuando salí afuera. Todo es relativo. Bueno, listo. Entonces, con eso, Will, muchas gracias, bien interesante. El tema dio para mucho y gracias a todos los que participaron Gracias a también. todos ustedes. Fantástico. Pero Will nos embarcó porque dijo que iba a ser corta y mira la hora ya que estamos, también estamos hablando. Está bien. Bueno, entonces con eso, el día de mañana.